días pasados se realizó en el predio de INIA, en Tacuarembó, el lanzamiento del Centro Tecnológico Forestal Maderero, que tendrá como cometidos la innovación, el desarrollo y la sustentabilidad. El centro involucra en forma directa a unas 1.700 empresas del sector, el 93% de las cuales son pequeñas y medianas pymes, y será financiado mediante aportes del Fondo de Innovación Sectorial, el cual se originó del acuerdo de inversión entre el Estado uruguayo y la empresa UPM. Más allá de esta novedad en particular y con datos que pueden ser todavía actualizables, el sector forestal en todo el país emplea a más de 25.000 personas. Representan el orden del 4% del Producto Bruto Interno y es uno de los principales rubros de exportación. Pero también el sector enfrenta sus propias batallas dentro del territorio nacional. Por ejemplo, el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, maneja la posibilidad de cobrar un precio por el uso de caminería rural y así generar un fondo, lo que viene recogiendo rechazo entre las diversas gremiales agropecuarias. Para profundizar sobre cómo se encuentra el sector forestal en el país, recibimos en nuestra entrevista central al ingeniero agrónomo Nelson Ledesma, presidente de la Sociedad de Productores Forestales. Ledesma, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenos días, Francisco, Rosana, la audiencia, gracias por la invitación. Es un gusto para nosotros que se encuentre por aquí, que nos acompañe. Este mediodía, justamente, la Sociedad de Productores Forestales está inaugurando su stand aquí en la Expo Prado. Sí, correcto, como todos los años estamos presentes en la Rural del Prado y bueno, nuestra inauguración es en el día de hoy, 12:30, invitamos a quienes estén en la Rural a que se arrimen. Básicamente apuntamos a generar información sobre el sector, entendemos que es un sector relativamente nuevo en la historia del país y como forestales a veces nos dejamos la autocrítica de que de repente el sector, nos hemos enfocado mucho en la producción en el sector y capaz que hemos informado poco a la sociedad en general. Entonces nuestro abordaje en esta exposición es básicamente a las generaciones nuevas, a los niños, a las maestras, dándole información sobre lo que es la actividad forestal y lo que ello implica para el país. Esa definición que usted hace me parece muy interesante. El sector forestal hoy tiene esta presencia que decíamos recién en la introducción, sí, en la economía uruguaya, pero hablamos de un sector que se empezó a desarrollar a partir de leyes de finales de los 80 para ir teniendo luego su desarrollo conforme avanzaron los años. Es cierto, con mojones especiales y particulares, pero es un sector joven en una muestra agroindustrial que supera los 100 años también, ¿no? Allí se da esa situación que ustedes que destacan. Sí, correcto. A ver, lo importante creo de la política forestal ha sido que ha sido una política de Estado. Es decir, hoy escuchamos a muchos políticos, digamos, y gobernantes de que valoran, digamos, la posibilidad de generar políticas de Estado en la educación, ni que hablar, el tema social en general. Y ni que hablar en lo que fue la actividad forestal. Yo creo que eso fue el éxito, es decir, haber definido una política muy clara, con un marco de actividad para el inversor muy claro, sabían qué tenían que cumplir para poder invertir, y obviamente eso generó esta posibilidad. Tenemos que ver que somos un sector no tradicional, que en 34 años de la ley forestal, 35 años de la ley forestal, en los suelos de menor productividad, que eso es un punto importante a destacar, es decir, el sector agropecuario generó un nuevo rubro en los suelos donde tienen muy poca productividad para lo que es la actividad ganadera y la actividad agrícola. Entonces, poder generar un valor adicional en lo que tiene que ver con ingreso de divisa al país, fuente de trabajo, de una forma descentralizada también, es decir, cuando uno mira la actividad agropecuaria en general y el sector forestal en especial, la actividad de trabajo está en el interior, no está en Montevideo. Montevideo es el puerto y alguna oficina, alguna empresa, pero muy poca cosa. El resto está en el interior. Y bueno, aplicamos mucha tecnología, es un sector bastante avanzado en lo que tiene que ver con la utilización de tecnología de última generación en el mundo, tanto en lo que es la maquinaria como en la gestión. Y eso también genera, desde nuestro punto de vista, oportunidades para que la gente pueda permanecer, digamos, en el interior del país, desarrollar su actividad profesional y personal en un rubro nuevo. Entonces creemos que eso es positivo para el desarrollo del país. Días pasados, cuando conversábamos con Daniel Ramírez por justamente la apertura de este Centro Tecnológico Forestal, no es una rara avis pensar entonces que el mismo se haya instalado en Tacuarembó, sabiendo la fortaleza que tiene esa zona del país, pero además lo que usted dice,
la presencia que tiene el sector forestal en el interior del país y no en Montevideo. Correcto. A ver, el sector tiene solo el 6% del territorio ocupado, ¿no? Entonces, pero cuando uno recorre quizás el litoral, la zona norte o la zona de Durazno ahora, el hecho de estar concentrado por ocupar suelos de determinada característica de baja productividad da la sensación de como que tuviera todo el Uruguay forestado. Pero es por esa situación, es decir, concentración de determinados tipos de suelo de baja productividad y es donde se desarrolla la actividad. Tacuarembó de Rivera sin duda es un polo muy estratégico para el sector. Y lo que nosotros decimos hoy, el sector está desarrollado, maduro en lo que es la producción de fibra para celulosa, pero está en pañales, digamos, lo que es la transformación mecánica de la madera, que toda la industria que normalmente lo asociamos al aserrado o a las fábricas de paneles o de tablero, etcétera. Y también todo el tema que tiene que ver la aplicación de construcción, diseño, o sea, hay un potencial enorme para que el sector empiece a desarrollarse. O sea, uno hace el resumen de los 35 años y dice, bueno, el sector está como, parecería que estuviera como maduro, pero no, el sector tiene un potencial enorme, sobre todo mirando lo que viene para el futuro en el mundo. Es decir, claro, en el 2050 la población del mundo va a estar cerca de los 9.500 millones de personas. Obviamente eso impacta en la demanda de productos en cantidad, digamos, y el mundo tiene que tener el desafío de ver cómo va a suministrar esa nueva demanda de productos, de cantidad de productos nuevos que algunos ni siquiera los estamos pensando hoy, de forma sostenible, es decir, sin sacrificar los recursos naturales y además contribuyendo con el tema ambiental. Y el sector tiene ese potencial, es decir, cuando uno analiza los efectos de gas invernadero, el sector es de los más importantes en la captura de esos gases de efecto invernadero, perdón. Entonces, y uno asocia solo, a veces se menosprecia y se dice, bueno, que es solo celulosa, que no hay valor. En realidad la celulosa es una fibra, con esa fibra se pueden hacer una cantidad de productos que hoy se usan para la industria del blindaje, para la medicina, para la alimentación, para la construcción de casas, materiales combinados. O sea, hay un enorme potencial en el sector que también contribuye con el tema ambiental por otro lado, es decir, en la medida que ofrecemos al mundo productos de plantaciones forestales sostenibles, y ese es el concepto importante que debemos hacer énfasis, de alguna manera estamos evitando de que se corten las selvas, los bosques con maderas tropicales. Es decir, cuando uno sale al mundo a vender, ve que las maderas que Uruguay está exportando hoy, o países digamos de nuestro hemisferio, sustituyen maderas tropicales, es decir, de alguna manera la exigencia que el consumidor de países desarrollados le está imprimiendo al mercado hace de que los mismos fabricantes tengan que dejar de comprar maderas duras provenientes de la selva, de los bosques del mundo, bosques naturales, donde hay mucha mayor cantidad de biodiversidad que en otros medios. Entonces, de alguna manera también generamos esa protección. Y creo que no hay, otros sectores que de repente tengan la oportunidad de contribuir ambientalmente como lo puede hacer el sector forestal. Seguramente, incluso como medio de comunicación, tengamos que profundizar sobre el tema de la utilidad de la celulosa, que es mucho más allá de lo que hasta ahora teníamos claro, por lo menos aquí en Uruguay. Le quería hacer una pregunta vinculada a lo que usted decía sobre el tema territorios. Cuando ocurrieron los incendios aquellos tan tremendos en la zona de Paysandú y Río Negro, creo que fue el senador del Partido Nacional, Sebastián da Silva, que dijo: esto nos agarró en el 18 de julio y ejido de la zona forestal del país. ¿Cómo se dividen hoy las zonas productivas más intensas desde el punto de vista forestal? ¿Es allí? ¿Es en Tacuarembó, en Rivera, como usted decía recién? Más que cómo se concentra, ¿cómo se disemina esa producción? Sí, correcto. Como el sector forestal está, fue desarrollado en función de la ley forestal, la ley forestal determinó qué suelos de aptitud forestal podían ser utilizados para obtener los beneficios que en aquel momento se daban, exoneraciones fiscales, subsidios, etc. Entonces tenemos la zona del litoral, que básicamente tienen los suelos, no quiero ser muy técnico, pero del grupo 9, de CONIAT, definido por el Ministerio de Ganadería. Esos son suelos de baja productividad en algunos casos, y ahí tenemos la zona de Río Negro, Paysandú, parte de Soriano. Después tenemos otro polo de desarrollo que es el norte, Rivera, Tacuarembó y parte de Durazno, donde tiene suelos arenosos, de baja fertilidad, donde también encontramos suelos de baja productividad asociados a la ley forestal.
Después hay otra zona del noreste, digamos, que significa 33 Cerro Largo, donde también tenemos un grupo de suelos sobre la unidad 2, digamos, de Ministerio de Ganadería. Y después tenemos una zona más atomizada que la zona centro-sureste, que es Florida, La Valleja, Maldonado y Rocha, donde tenemos mezcla de suelos y ahí encontramos suelos de baja productividad que también son ocupados. Esa es básicamente la concentración de áreas forestales. En la introducción al reportaje comentábamos que en el sector, estos datos capaz que puedan ser actualizados, estaban en la página web, emplea en todo el país a unas 25.000 personas, representan en el orden del 4% del producto y es uno de los principales rubros justamente de exportación. La celulosa en los últimos meses ha sido el segundo rubro y ha habido meses donde también se ha ubicado en primer lugar. ¿Qué otra cosa podemos agregar para esta radiografía del sector? Bueno, esa es la foto de hoy, digamos, 25.000 puestos de trabajos directos, indirectos, inducidos, más o menos de esos son 18.000 directos. Cuando esté la planta UPM2 en funcionamiento, a partir del año próximo, en abril, seguramente dentro de un año el sector llega a los 3.000 millones de dólares de exportación. Es un salto importante. Y ocupen en el torno de las 30.000 personas, 30.000 fuentes de trabajo, de ellas, como decía, van a ser unas 22.000 más o menos directo y el resto de indirecto inducido. Ese es el impacto que va a tener. Y tengamos en cuenta de que lo que yo decía al principio, es decir, el sector de la industria de transformación mecánica en la madera no está todavía desarrollado, está incipiente. Sí, justamente yo quería preguntarle si podíamos profundizar sobre ese término que en realidad a mí me había llamado la atención cuando habló que era algo que todavía como ni siquiera se había empezado a transitar por ese camino, que estaban dando como los primeros pasos, y podíamos profundizar un poco en qué es en realidad la transformación mecánica de la madera. Cuando uno ve plantaciones forestales, para clasificarlo en grandes grupos, para que la gente que no está en el tema pueda entenderlo, nosotros tenemos plantaciones dedicadas a la producción de fibra, o sea que son plantaciones del entorno de los 10-12 años de rotación, donde lo que te tratamos de tener es una fibra que puede ser para la obtención de celulosa, puede ser para energía, puede ser para paneles que se hacen con partículas, distintos usos. Y después tenemos otra línea de producción que es la madera sólida, que implica plantaciones de más largo plazo, estamos hablando entre 16, 20 años para eucaliptus y hasta 25 años para pino, donde esos bosques llevan un manejo silvicultural mucho más intensivo, es decir, a lo largo del ciclo uno tiene que realizarle poda, o sea, la eliminación de las ramas para que cuando uno después procesa ese tronco en el aserradero no tenga nudos, es decir, el nudo es la rama que existía en el árbol. Cuando uno va seccionando en forma, digamos, a lo largo del fuste la tabla hacia afuera, en la medida que yo le eliminé la rama, las tablas que están más en el extremo no van a tener nudo. Eso le da una característica distinta visual y hasta de resistencia de tabla. Entonces ahí tenemos dos líneas de producción. La primera es la más conocida, que es la destinada en Uruguay básicamente a la producción de celulosa, que la celulosa, repito, se usa para una cantidad de productos, no solo para papel. Y después tenemos esta otra línea de madera cerrada o madera panel. Esa es la línea que hoy está menos desarrollada, es decir, si bien hay industrias, sobre todo Rivera y Tacuarembó, con aserraderos, con plantas de tablero, es donde hay una cantidad importante de masa forestal que se plantó y se manejó silviculturalmente para obtener esa materia prima necesaria para la producción de productos más elaborados, ¿tá? La tabla que uno usa para las mesas, para las sillas, para las paredes, para los techos, para las casas, los paneles que se usan hoy en el mundo. Uno ve un mueble y dice, qué linda madera, y en realidad es un panel que está hecho de repente de láminas, pero tiene un acabado, una terminación tan fina que a uno lo hace confundir de que es una madera sólida, digamos, ¿no? Eso permite de alguna forma optimizar el uso del recurso forestal. Y ahí es donde el Uruguay tiene un potencial enorme para seguir invirtiendo y desarrollando esa línea de producción, ¿no? Bien, dijo en un tramo del reportaje que hay un 6% del territorio nacional ocupado en producción forestal, en el sector forestal. Dos preguntas, la segunda está asociada a la primera. ¿Hay espacio para crecer? ¿Se puede seguir creciendo en ese territorio? Y la otra pregunta es si hay espacio en Uruguay para una nueva planta como la que se está desarrollando. Eventualmente estaríamos hablando de 10 años para adelante, digamos, pero ¿hay espacio para tener una nueva planta más? Sí, a ver,
la primera parte de la pregunta, ¿hay espacio para crecer en el sector forestal? Por supuesto. El Uruguay tiene definida como suelos de prioridad forestal, y ahora voy a hacer la diferencia entre prioridad y aptitud forestal. Prioridad forestal son 4.200.000 hectáreas, es decir, son suelos de baja productividad que fueron definidos por la ley como suelos de prioridad forestal, donde uno puede realizar la actividad forestal y obtener los beneficios que existían y bueno, que hoy quedan muy pocos. Entonces, que ahí hoy tenemos plantado 1.100.000 efectivas, pongámosle que en forma afectada, es decir, el área de bosque más lo que hace a la caminería es, pongámosle que estamos ocupando 1,5 millones, con lo cual tendríamos 2,5 millones más de área para plantar, lo cual no quiere decir que se planten los 2,5 millones, porque el aprovechamiento de un predio es en el entorno hoy, yo diría que del 50% para el tipo de campo que queda hoy. Eso contestando a la primera pregunta. Y estamos hablando siempre de suelos de baja productividad, eso es importante que la gente lo entienda, ¿no? Es decir, eso quiere decir que en realidad donde se está forestando no era apto para, por ejemplo, hacer otro tipo de cosechas. Exacto. Eso es cuando hablamos de un suelo de baja... Si bien hay una cosa es importante, es decir, en Uruguay nunca se prohibió forestar, porque obviamente el productor, salvo que haya una medida de protección de un bien general, que hubiera que proteger, como el suelo, por ejemplo, si alguien observara que la forestación es mala para los recursos naturales, sobre todo suelo o agua, dirían, bueno, hay un elemento que se podría utilizar para pasar a la etapa de provisión. Eso no pasa, es decir, no hay ni razones ambientales, ni sociales, ni económicas para generar esa necesidad. Entonces, nunca hubo prohibiciones, pero sí hubo beneficios para quien desarrollaba la actividad. Obviamente una actividad nueva fue promovida por el Estado, entonces hubo beneficios y ahí se definieron los suelos, es decir, bueno, voy a darle beneficio en los suelos de menor productividad. Desde el punto de vista productivo, los árboles no crecen en los mejores suelos del país. Es decir, uno puede decir, pero ¿cómo me decís eso? No lo entiendo. Es decir, los suelos que se usan, digamos, para la agricultura son suelos más pesados, o sea, son más arcillosos, hablando para que la gente pueda entender, más duro. Entonces el árbol necesita tener suelos más livianos donde la raíz se desarrolle mejor en profundidad. Entonces, y además hay un tema económico, es decir, el productor que tiene un campo bueno prefiere dejar la parte buena para la actividad ganadera o agrícola y la parte mala es la que quiere forestar. Entonces la complementariedad del sector forestal con los otros rubros ganaderos es sumamente importante. Entonces ese es el objetivo, digamos, y donde la mayor parte del sector se ha desarrollado. Bien, y con respecto al tema de la planta... El tema de la planta, sí, perfectamente. Si una planta necesita unos 250.000 hectáreas para, digamos, tener el abastecimiento completo, que puede ser propia, puede ser parte propia y parte, digamos, comprando madera en el mercado a otros productores. O sea, si yo estoy hablando de que hay 2,5 millones de hectáreas de prioridad forestal y que de eso se podrá plantar la mitad, obviamente que desde el punto de vista de capacidad de producción hay. Aunque yo entiendo que estas cosas asustan por todo lo que se ha generado, digamos, sobre el entorno de una planta de celulosa en Brasil. Lo ambiental y demás. Claro, pero cuando uno analiza objetivamente qué ha pasado ambientalmente desde el 2007, ya llevamos 15 años desde la primera planta, no ha pasado absolutamente nada. Lo mismo de la segunda planta, o sea, hay una cantidad de desconocimiento, desinformación que ha generado prejuicios y obviamente los temas políticos en su momento Argentina-Uruguay, después ahora UPM, gobierno uruguayo, eso genera, digamos, desvía la atención de lo que es en realidad el sector forestal y pasa a temas de, bueno, son contratos entre empresas privadas, gobierno, que de alguna forma desvirtúan la realidad de lo que es el sector forestal como actividad de contribución. Las preguntas apuntaban justamente, Ledesma, a que en años anteriores hubo un debate en Uruguay con respecto al tema de los suelos, al tema de las limitaciones, al tema de los beneficios tributarios que tenía el sector. Por eso la pregunta apuntaba a saber cuánto territorio hay forestado hoy, hasta cuánto se puede llegar, si existiese una nueva planta, si hay capacidad como para alimentarla. Y todo esto apuntaba justamente a lo que usted dijo en un momento, la complementariedad de la producción en Uruguay, la convivencia de esos tipos de producción. Usted afirma o reafirma que aún pudiendo crecer el sector forestal en Uruguay, esa complementariedad, esa convivencia entre actividades no está comprometida. No, sin duda que no, al contrario, nosotros creemos que en los últimos años
la forma en que se ha desarrollado el sector forestal ha sido a través de combinaciones de arrendamiento en predios ya establecidos para la actividad ganadera y agrícola. Es decir, y como sociedad de productores forestales también de alguna forma promovemos eso, es decir, que cualquier productor agropecuario pueda incorporar un rubro más en su actividad es sumamente positivo. Además hay otros elementos, es decir, a las empresas, sobre todo empresas grandes, no les interesa y hasta económicamente no es rentable comprar la tierra. Es decir, cuando uno compra un activo forestal hoy está pagando en torno a los $3.000 la hectárea. Es decir, yo tengo que inmovilizar ese valor en el año cero. Y si pienso en una planta, de repente estoy pensando en 30, 40, 50 años. Claro. El valor financiero de esa plata inmovilizada es mucho más alto que poder pagar una renta. Y a su vez para el productor mediano, chico, el tener una renta forestal, sea por vía directa, porque él puede, digamos, invertir en la plantación y esperar a su turno y obtener un beneficio, o sea de la forma de que, bueno, yo arriendo la peor parte de mi campo, tengo una renta, un ingreso anual fijo que a mí me permite de alguna forma bajar los costos fijos o solventar los costos fijos que tengo en mi establecimiento para realizar una actividad ganadera o agrícola. Es decir, tener personal en un predio chico, a veces las escalas hacen de que la rentabilidad no sea tan importante, porque obviamente hay costos fijos que hay que solventar con el ingreso, y bueno, tener este otro rubro como alternativo, complementario, es de suma importancia, para que después el productor no termine vendiendo el predio porque no puede solventar esos gastos fijos que implica tener personal permanente todo el año, ¿no? Bien, Ledesma, le cambio ahora un poco de tema. Hace un par de semanas el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, propuso la especie de un pago de un impuesto por la utilización de lo que era la caminería, lo que es la caminería rural. ¿Qué opinan sobre esta propuesta que ha tratado de llevar adelante el intendente de Paysandú? Bueno, nosotros, entendemos, a veces las intendencias tienen necesidades y buscan recursos de donde puedan, ¿no? Obviamente no estamos de acuerdo. Nosotros como sector forestal hemos planteado a la OPP, a través de la OPP, digamos, la necesidad de generar de alguna forma un grupo de trabajo donde esté la OPP, el Ministerio de Transporte y todas las gremiales de producción. El Uruguay tiene un rezago de infraestructura muy grande, es decir, hubieron muchos años donde no hubo inversiones en infraestructura por distintas razones. Bueno, eso es lo que pasó para atrás. Miremos lo que pasa para adelante, es decir, vemos el sector agropecuario como un sector importante, pujante para lo que es la actividad económica del país, y necesitamos establecer más infraestructura. Como sector estamos dispuestos a pagar y a contribuir, pero en la medida que nosotros obtengamos, o nosotros cualquier rubro, ¿no?, un beneficio de donde o una mayor eficiencia, o no beneficio, una eficiencia mayor en el uso de la caminería y no un costo adicional. Es decir, el Uruguay es caro, todos los exportadores estamos peleando todos los días por tratar de ser lo más competitivo posible, porque es bien sencillo, vamos al mundo y cuando hay otro país que vende más barato que nosotros, le compran a otro país sin importar que sea Uruguay o cualquier otro el que va a ofrecer. Entonces tenemos que ser competitivos. Si nosotros perdemos competitividad porque agregamos costo, no es negocio para nadie, porque en definitiva perdemos todo, pierden los exportadores, baja la actividad, no hay trabajo. Entonces lo que nosotros decimos es, generemos un plan de infraestructura, que el Estado consiga financiamiento, invierta para hacer un shock de infraestructura donde podamos utilizarlo de forma rápida, y esa eficiencia que va a generar una mejor infraestructura, doy un ejemplo, es decir, si yo en lugar de usar un camión con zorra puedo usar un camión tritren, o sea un camión con 2 zorras, por ese mismo flete voy a tener costos menores. Entonces ahí voy a tener un gap, o sea, una posibilidad de contribuir con la caminería sin que me suban los costos. Y eso me parece a lo que aspiran todos los sectores, es decir, bueno, generemos la infraestructura, la eficiencia necesaria en infraestructura y en logística para que ese ahorro que tengamos podamos destinar parte de él al pago de infraestructura como corresponde. Entonces, ahora, creemos que es un plan general y no con la caja que pueda hacer la intendencia año a año, porque siempre la vamos a ir corriendo atrás, ya lo hemos vivido. O sea, lo vamos corriendo atrás, no resolvemos el problema y generamos costos mayores y en definitiva no contribuye a nadie. Ahora, para explicárselo al oyente de modo escolar, digamos, ¿sí? Una producción forestal que tiene que tener un camión con determinados ejes, con determinado peso, que sabemos que obviamente afecta más que un auto de uso familiar, un camino o una ruta. ¿Qué tributos paga? El forestal. Claro, el camión. La actividad forestal paga como todas las otras actividades. O sea, pagan los impuestos que corresponden, pagan las contribuciones. Pero desde el punto de vista de la caminería en particular.
¿Paga algún agregado ante las intendencias o ante el Estado Nacional? A ver, los camiones forestales son exactamente los mismos camiones que llevan grano, que llevan ganado. Es decir, hay una relación en función de la tipología del camión que relaciona el peso con la cantidad de neumático que tiene para que esa distribución sea homogénea y la presión sobre el camino provoque determinado desgaste aceptable. O sea, los camiones que usa la actividad forestal cumplen con todas esas normas. Obviamente el volumen que maneja el sector hace que haya un tránsito mayor. Exacto. Hoy las empresas forestales pagamos todos los impuestos que corresponden de acuerdo a la normativa, igual que el resto de... se habla ahí de que no se paga el IMEVA. El IMEVA es en general los sectores, o el sector forestal no lo paga porque la mayoría de las empresas no aportan por IMEVA, aportan por IRAE, entonces lo aportan por otro lado los impuestos. Pero además es un monto muy menor en lo que es la contabilidad del Estado. Pero el resto se paga todo igual. Uh-huh. Y el sector contribuye en caminería porque el sector necesita sacar la madera, entonces muchas veces la mayoría de las empresas contribuyen, digamos, a hacer caminería rural en acuerdo con las intendencias. ¿Sí? Hay acuerdos en las intendencias, por ejemplo, uno clásico que viene de muchos años de Rivera, donde las empresas forestales y la intendencia ven qué caminos se van a usar y contribuyen de forma económica para hacerlo, y con otras intendencias también ha pasado lo mismo. A eso apuntaba justamente la pregunta, ¿no? Claro, ese shock de infraestructura, ¿por dónde pasaría? ¿Por la elaboración de más caminos, por ejemplo, que de alguna manera descongestionen las rutas? ¿Por dónde pasaría ese plan que usted dice que le gustaría quizás en una mesa de trabajo poder conversar junto con OPP y el Ministerio de Trabajo? Claro, yo creo que si nosotros hacemos un análisis de cuál es el uso de la caminería para la actividad agropecuaria en general, nos vamos a llevar a esa grata sorpresa de que los caminos tienen bastante concentración, es decir, no es que esté totalmente atomizado. Lo que nosotros decimos, bueno, apuntemos a cuáles son los caminos que se van a usar, las rutas que se van a usar, y el shock implica en mejorar la condición de las rutas y los caminos y mejorar la calidad de esos caminos. Y si yo hago un camino de balasto en zonas de pendiente y va a llover lo que llueve en Uruguay, cerca de 1.400, 1.500 milímetros, seguramente la necesidad de mantenimiento va a ser muy alta. Entonces, ¿por qué no apuntamos a hacer una inversión un poco mayor en ese camino, a hacerlo con otras características que tengan una durabilidad mayor? Claro. Entonces, ese es un poco el concepto, es decir, que paguemos todo por el uso de camino, estamos todos de acuerdo. Pero lo que no nos parece razonable es seguir agregando costos a la actividad porque tenemos que ser competitivos. Entonces, seamos más eficientes en la infraestructura y con esos ahorros contribuyamos todos en pagar esas infraestructuras, ¿no? Que cuestan plata, digamos, ¿no? Para cerrar el reportaje, Ledesma, volviendo al tema de los famosos incendios, sí. Dos preguntas con respecto a eso. Primero, ¿qué seguros se activan a partir de instancias como esa? Y una segunda, y está bueno que profundice sobre eso, es cómo es la colaboración intensa, por más lo hemos sabido, hemos informado con respecto a eso, que se da entre los productores, los forestales y bomberos, o las intendencias, o el Ministerio del Interior, obviamente, para controlar instancias como esas, que son de las más previsibles que pueden ocurrir en ese sector, ¿no? Sí, correcto. A ver, como sector, desde que nacimos teníamos claro que nosotros no podíamos poner bajo la órbita de responsabilidad de bomberos el patrimonio forestal, porque una sencilla razón, es decir, los recursos son finitos y los bomberos tienen una función primordial que es cuidar a la gente en las ciudades. Entonces, como sector lo tuvimos claro al inicio. Es así que desde el año 2000 y poco empezamos a juntarnos varias empresas a generar recursos entre las empresas para de alguna forma tener más herramientas para combatir. Hasta que llegamos ya hace 6 o 7 años atrás en lo que es el Consorcio Forestal, que en definitiva es una agrupación de todas las empresas forestales, la mayoría de las empresas forestales del país, productores chicos, medianos y grandes, donde a través del consorcio lo que hacemos es generar ingresos por hectárea efectiva de cada productor, contribuye en la cuota parte, para generar un fondo donde nosotros en la temporada estival, que es la temporada de más riesgo, contratamos 3 helicópteros que vienen contra temporada desde Europa, básicamente de España, y tenemos instaladas 3 bases, digamos, estratégicamente ubicadas, con todo un funcionamiento, un protocolo, para de alguna forma disparar esas medidas de control, junto con una cantidad de aviones de detección que se usan durante la temporada estival. Es decir, hay una inversión puesta del sector del orden de los $3 millones por cada temporada para medidas de prevención y combate de incendios rápido. Esa es la estrategia y la seguimos mejorando. Es decir, hemos aprendido cosas que nos han pasado, es decir,
el incendio anterior lamentablemente nos enseñó, no porque nos haya enseñado, sino porque ocurrió y también nos dimos cuenta de que teníamos en ciertas características de clima muy adverso como lo fueron el verano pasado, nosotros necesitábamos tener algo más. En eso estamos trabajando hoy para de alguna forma estar más prevenido ante un incendio. Es decir, el sistema anterior que funcionó durante todos estos años, porque no es que nunca hubo incendios en el Uruguay, siempre hubo incendios y registramos más de 2.000 focos por año por temporada. El tema que hasta ahora había sido muy efectivo. Las condiciones adversas, sumamente adversas el año pasado, hicieron de que ese fuego se escapara. Basta mirar lo que pasa en California, lo que pasa en Europa, es decir, cuando las condiciones son muy extremas, a veces el equipamiento o todas las medidas que tenemos son insuficientes. Entonces hoy estamos apuntando a tener mayor tecnología para predecir cuál va a ser el comportamiento del fuego en una condición extrema, tener más capacidad de detección. Estamos en ese sentido invirtiendo en 14 cámaras de detección inteligente que las estamos instalando ya en el litoral como una prueba. Es una inversión bastante importante del sector forestal, sobre todo de las empresas, para hacer una prueba de este sistema que lo que va a permitir es detectar mucho más rápido el fuego para poder atacarlo rápidamente y evitar que se propague, entre otras cosas que estamos haciendo para la temporada próxima. Nelson Ledesma, presidente de la Sociedad de Productores Forestales, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Bueno, Francisco, Rosana, gracias por la invitación, un gusto como siempre y saludo a la audiencia y a las órdenes.